En esta clase gratis te voy a enseñar a hacer estos mini pastelitos cuadrados que están muy en tendencia en este año. Vas a aprender a hacerlos todo paso a paso. Te voy a ir explicando cómo hacer la receta del bizcocho, te voy a enseñar la receta de la crema, todas las decoraciones, el molde que necesitas, las medidas que tienen que tener. Traté de explicarlo todo para que no quedara ninguna duda y para que puedas ganar dinero vendiendo pasteles. Vamos a empezar con la receta del bizcocho. Lo primero que tienes que hacer es hervir tu harina. Esta es harina de trigo común, es la de todo uso, no lleva ningún impulsor químico, eso se lo vamos a poner aparte. Es importante pasarla por un colador o hacer este proceso de cernirla porque eso le permite a la harina que se separe, que no haya grumos y aparte le va entrando aire y eso pues le favorece mucho al bizcocho porque va a crecer más esponjoso. Junto con la harina vamos a agregar ahora sí el impulsor químico porque esta no es una harina preparada. De este le vamos a poner 2 cucharaditas. Es el polvo para hornear, nada más que recuerda que las cucharaditas siempre van al ras. Y aquí mismo vamos a ponerle 1/4 de cucharadita de sal a la receta. Esto es aproximadamente 1 gramo y la sal le sirve para resaltar todos los sabores del bizcocho. Siempre ponlo en tus elaboraciones dulces. No te preocupes, no va a salar la receta porque si observas es muy poquita la cantidad que pusimos. Voy a recoger un poco todo esto y esto es bien importante. Bueno, son 2 cosas. La primera es que vayas despejando tu área, que trabajes en una zona limpia y la segunda es que previo a empezar tienes que tener todos tus ingredientes listos. Esto se le conoce como mise en place, pero se trata así de poner cada cosa en su sitio, ya todo medido y pesado. Combina muy bien estos ingredientes secos y ahora estos los vamos a reservar un momento mientras continuamos con el proceso. Enseguida vamos a cascar los huevos. Esto te recomiendo hacerlo de uno por uno y siempre en un recipiente aparte para que no se te vaya a ir ningún pedacito de cascarón, para que no se te contamine tu mezcla y para que verifiques que los huevos están en perfecto estado. Es importante que sepas que los huevos tienen que estar a temperatura ambiente y exactamente los que yo estoy usando son huevos medianos. Vamos a comenzar a batir. Yo empiezo batiendo los huevos a velocidad media y en esta ocasión estoy usando esta batidora de mano para que veas que no necesariamente tienes que tener una batidora como esta para hacer estos pastelitos. La batidora que yo estoy usando tiene 5 velocidades, por lo tanto estoy batiendo a velocidad 3. Y ya cuando los huevos se vean así, que han espumado, voy a bajar a la velocidad mínima para agregar el siguiente ingrediente. Cuando los huevos se vean así de espumosos, vas agregando el azúcar poco a poco mientras sigues batiendo. Y ahora sí, aumentas la velocidad al máximo. Y si te das cuenta aquí, los huevos ya cambiaron su volumen, cambió su color, ahora son de un color amarillo más pálido. Y en este momento vamos a ir agregando poco a poco el aceite. Y también en este momento voy a agregar la vainilla. Aquí ya se ve una mezcla muy homogénea, todos los ingredientes se ven muy bien integrados y justo hasta este momento no pasa nada si seguimos batiendo porque lo que estamos haciendo es incorporar aire a través de los huevos, el aceite, el azúcar, pero a partir de aquí ya no debemos de seguir batiendo mucho cuando agregamos la harina. Porque lo que puede suceder es que si se activa el gluten es la proteína que tiene el trigo. Entonces, si al agregar la harina seguimos batiendo y batiendo, va a pasar el efecto contrario que queremos. O sea, nos puede quedar un bizcocho apelmazado, puede quedar reseco, no queremos eso. Entonces, a partir de aquí vamos a ir integrando la harina con la leche y vamos a batir lo justo hasta que se integren. Esto es importante irlo agregando de poco en poco, alternándolo con la leche. De preferencia hazlo en 3 partes y lo más recomendable es que sea en la velocidad mínima de tu batidora. Y mira, aquí ya parece que todo ya se integró muy bien, pero si observas las orillas del tazón,
es bien importante que raspemos porque aquí se queda harina, entonces eso hay que terminar de integrarlo con una palita. Asegúrate de raspar bien las paredes y el fondo del tazón para que no queden grumos. Yo esta parte ya nada más la termino de hacer así con la espátula. Y hasta aquí ya vas a tener tu mezcla lista. Es una mezcla líquida porque está hecha a base de aceite, pero de verdad que con esta te va a salir un bizcocho buenísimo de vainilla. Es perfecta para vender, vas a ver que te va a encantar. Esta se va a convertir en tu base para pastel y lo que me gusta de esta receta es que es muy versátil, o sea, te permite hacer combinaciones, puedes ponerle diferentes rellenos, diferentes coberturas y va a quedar siempre súper bien. Y vamos a usar este molde que es rectangular. Este me gusta mucho porque tiene los ángulos muy rectos. Es una medida que vas a encontrar muy fácil. Es de 20 por 30 centímetros. Y con una sola mezcla y un solo molde vas a ver que vamos a hacer diferentes pastelitos. Algo muy importante es que tienes que engrasar tu molde. No se te olvide esa parte, pues no se te va a quedar tu bizcocho pegado. En esta ocasión yo voy a usar un desmoldante de estos en spray, pero si no tienes, usa mantequilla y harina o cualquier desmoldante casero. Asegúrate de engrasar bien las esquinas. Yo llevo ya varios meses usando esta marca de Emma Baker & Chef y la verdad es que me gusta muchísimo. Y mira qué bonita se ve esta mezcla, se ve súper homogénea y además de que se ve bonita te va a quedar un bizcocho delicho. Y ya que tienes la mezcla así en tu molde, ahora lo vamos a llevar a hornear, pero es bien importante que tu horno esté precalentado unos 10 o 15 minutos antes a 180 grados centígrados. Dependiendo del horno, la cantidad de mezcla y el tamaño del molde, el tiempo de horneado puede variar. Cuando es un molde muy profundo, tarda más. En esta ocasión en mi horno tardó 40 minutos aproximadamente, pero sabrás que está listo cuando claves un palito de brocheta o un cuchillo en el centro y este salga limpio. Recién salido del horno, desmolda con cuidado tu bizcocho y ahora sí lo dejas enfriando sobre una rejilla. Esto es para que se enfríe más rápido y es bien importante que lo dejes enfriar completamente porque si empiezas a decorar inmediatamente sale, se te va a arruinar la decoración y no queremos eso. Ahora vamos a hacer la crema con la que vamos a decorar. De hecho, esta crema nos va a servir para rellenar y también para decorar. En algún video me has visto usar una crema de mantequilla. Generalmente yo la uso a base de merengue suizo o de merengue italiano, pero hoy te voy a mostrar una receta que está muy rica, es muy fácil y que estoy segura que te va a salir súper bien. Igual que cuando empezamos la receta del bizcocho, te recomiendo que ya tengas todos tus ingredientes listos, ya pesados. Y este betún que vamos a hacer es el que se le conoce como betún de chantilly con queso crema. Esta receta ya la tengo en el canal, pero como esta es una clase, yo quería que te quedara aquí ya todo listo, que vieras todo el procedimiento paso a paso. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo mi queso y lo voy a poner a batir. Este es queso crema y yo lo pongo a batir frío y esto lo hago para que no pierda mucho su consistencia. Y en este punto no vayas a batir demasiado, de verdad, aquí batí más o menos 30 segundos y solamente es hasta que notes que el queso se ve así. Si ves, se ve cremosito, pero si está a temperatura ambiente se va a poner muy aguado. Nada más que veas así, que no tiene grumos. Entonces, esto ahora lo vamos a pasar de nuevo al plato. Este método es un poco diferente al otro que ya les había mostrado en el video donde ponemos a batir todo. Los dos funcionan, pero yo he visto que así es un poco más estable. Entonces ahora voy a poner aquí la crema para batir. La crema para batir tiene que estar muy fría. Esta que estoy usando es de origen vegetal, ya viene endulzada y lo vamos a hacer así en el mismo tazón. Voy a empezar a batir a velocidad bajita y después la voy aumentando. Aquí voy a detener el batido y ya que tu crema se ve así, que ya tiene más burbujas y empezó a esponjar, ahora vamos a agregar el queso que ya batimos previamente. En este punto también le voy a poner una cucharadita de esencia de vainilla. Yo estoy usando transparente porque como va a quedar blanca, pues para que no pigmente mucho. Y también la crema que yo estoy usando ya viene endulzada, sin embargo con el queso se baja un poquito lo dulce, así que es opcional, le puedes poner un poquito más de azúcar glass. Y si tu crema no viene endulzada, le pones azúcar glass al gusto.
Te recomiendo empezar batiendo a velocidad bajita para que no salga volando el azúcar y después aumentas la velocidad y sigues batiendo. Aquí el tiempo vas a tardar un poquito más porque estas batidoras no tienen tanta potencia a diferencia de estas, pero eso es lo único que cambia, o sea, se puede hacer perfectamente con este tipo de batidora. Yo lo estoy haciendo así para que veas, porque no todos tienen estas batidoras, entonces para que veas que así también se puede hacer. Y la vas a tener lista cuando se ve así, que forma un poco estos picos y que tiene esta consistencia. Entonces, ahora sí, con esta consistencia ya se puede decorar. Yo te estoy pasando algunos tips que a mí me han funcionado. Por ejemplo, si tú ves que tu crema se te pasó de batido, que te queda muy porosa, simplemente le tienes que agregar un poquito de la crema para batir líquida antes de que esté en este punto, entonces se vuelve a suavizar. Y bueno, te estoy dando tips que a mí me funcionan también con mi clima. Por ejemplo, si tú pones el queso frío, yo he visto que a mí me funciona muy bien, pero tiene que estar bien batido. O sea, primero, en la primera batida tenemos que deshacerle los grumos. Y también cuando ya lo agregamos con la crema, es que la crema todavía tiene que estar espumosa, pero todavía tiene que estar líquida para que con el batido se termine de incorporar y no nos queden grumos. Ahora la voy a poner en diferentes recipientes para pintarla. Si esta va a ser tu crema de relleno, entonces ahí sí tendrías que batirla un poquito más para que te quede más firme. Y aquí depende de los colores que tú quieras hacer, bueno, pues la vas distribuyendo en diferentes recipientes. Si quieres, también puedes usar solamente crema para batir, o sea, hacer como un tipo crema chantilly, o puedes usar cualquier betún. O sea, esta vez yo quise ponerte esta receta para que veas que es muy fácil hacerlo así. Y para pintarlos, pues no hay truco. Yo te recomiendo que uses colorantes en gel. A mí a veces me dicen, es que ¿cómo haces para que te quede ese color? Yo simplemente voy agregando el colorante de a poquita cantidad y según veo que me va gustando o que es el color que necesito, pues ya le voy poniendo menos, pero siempre te recomiendo irlo poniendo de a poquito. Yo uso estos de Mabaker y sí puedes usar colorante líquido, pero solo si vas a poner muy poca cantidad. Por ejemplo, para hacer un tono pastel. Bueno, ya hasta aquí terminé. Yo solamente pinté ahorita estos tres colores, dejé una parte en blanco y según vaya haciendo los diseños voy a ver si necesito un poco más. Voy a llevar esto a refrigeración mientras voy cortando el bizcocho. Ya traje aquí el bizcocho, este ya está frío, lo voy a cortar en 2 capas. Lo que me gusta de este molde es que como está muy recto, no tiene ángulos así como inclinados, entonces sale muy derechito. Y tú lo puedes hacer en el molde de 20 centímetros, pero creo que esta medida es mucho más común. De hecho, ustedes me han dicho que tienen más este molde, por eso usé este. Lo voy a dividir en capas y lo voy a ir adaptando. Esta vez lo hice así para que las capas me queden más delgaditas, porque la forma en la que lo vamos a envolver, quiero que cierre perfecto, que no tengamos ningún problema, que no se vaya a estropear con la decoración. Y listo, ya tengo aquí las 2 capas. Si tienes esta herramienta es mucho más fácil cortar los bizcochos, te salen muy nivelados, se llama lira y aparte es muy económica y si no puedes usar un cuchillo de sierra. Esta segunda capa la nivelé quitándole esta parte de aquí. Y esto de aquí no lo vayas a tirar, esto te sirve para hacer K-Pops o Cakesicles. Ahora voy a empezar a cortar con un cuchillo de sierra el bizcocho en diferentes partes. Yo primero lo mido para que me queden mejor los cortes. El molde es de 30 centímetros, pero el bizcocho encoge un poco, por eso lo corté más o menos de 9 centímetros y medio. Y para hacer los cortes usa un cuchillo de sierra. Como mi molde es rectangular, por el tamaño que tiene me permitió hacer 6 cortes. Si tú quieres las capas más anchas, entonces usarías un molde más pequeño, como el cuadrado que usé hace unos cuantos videos que te mostré unas decoraciones que están súper bonitas y muy de moda. Ese video te lo voy a dejar por aquí y también te lo dejo abajo en la descripción. Y si tú quieres más cantidad y tienes esta medida de molde, simplemente puedes duplicar las cantidades de esta receta y entonces te va a quedar pues más ancho. Si quieres hacerlo más alto de 3 capas, te alcanza para 4 pastelitos como este. Si tú quieres, depende ya el contenedor que tengas, pero si no, puedes hacerlo con 2 capas y el relleno. Y ahora sí que sí vamos a empezar a rellenar los pastelitos. Como base, yo te recomiendo que tengas una base giratoria porque va a ser más fácil la decoración. Y como base estoy usando este papel que es con el que se hornea. Entonces voy a poner el papel y voy a poner la primera capa de bizcocho. Y en esta parte es opcional, si quieres puedes humedecer el bizcocho con algún jarabe o algún almíbar o si no, pues recuerda que el pastelito ya va a ir relleno. Yo en esta ocasión sí le voy a poner muy poquito de un almíbar simple que tengo aquí.
El almíbar simple se compone de agua y azúcar. Generalmente es mitad y mitad, aunque yo uso 3 partes de agua y una de azúcar, pero eso ya va de gustos. Ahora voy a empezar a poner aquí un borde de la crema. Esto es para que no se salga el relleno y en esta ocasión como relleno voy a usar una mermelada de fresa. Y ahora con una espátula empiezo a ponerle la primer capa atrapamigas. Y esta se pone exactamente para eso, para que atrape todas las migas y para que el acabado al poner la siguiente capa, que es la de color, quede mucho más bonito. Y con la espátula vas a tratar de ir haciendo este movimiento sin tocar el bizcocho, porque si lo tocas puedes traerte las moronas y se te va a desbaratar el pastel. Ya lo tengo listo, este lo voy a llevar a refrigerar mientras continúo con los siguientes pastelitos. Y también puedes usar diferentes rellenos. Por ejemplo, a este otro le voy a poner aquí dulce de leche. Si quieres puedes rellenarlos con fruta, con galletas. Eso también va a cambiar el precio de tu producto. De hecho, aquí en el canal también tengo otra receta en donde te he mostrado. Tengo diferentes recetas con diferentes rellenos. Te las dejo todas abajo en la descripción. Ya terminé de ponerles la crema a todos los pastelitos y quería mostrarte que con estas medidas te salen 6 pastelitos de este tamaño, así de 2 capas, pero quise hacer 2 de 3 capas para que tú veas la diferencia. Igual ahorita te voy a decir la propuesta que te tengo para estos de 2 capas. Entonces ya que los tengo así, ahora voy a empezar a darles la primera capa de color. Y aquí tomo un poco de la crema del color y empiezo a aplicarla. Y lo voy haciendo igual que la primera capa recoge migas, la voy a ir extendiendo un poco. Mira, voy a ir alisando con cuidado por los costados. En este diseño no me importa mucho alisar la parte de arriba, así que va a quedar un borde, pero está bien. Las decoraciones que elegí son para principiantes, entonces te va a salir súper bien y no te preocupes si no te queda perfecto a la primera. Todo esto es cuestión de práctica. Ya que lo tengo cubierto, ahora lo voy a llevar a refrigerar mientras cubro los siguientes. Ahora voy a embetunar este de 3 capas y voy a intentar dejarlo un poco más liso, aunque siendo sinceros, a mí me cuesta un poco más de trabajo usar esta crema. Yo estoy acostumbrada a trabajar con la crema de mantequilla, yo uso la que es a base de merengue suizo, también tengo la receta aquí en el canal, pero aquí usa de verdad la crema con la que tú te sientas más cómodo o más cómoda. Este es el último que embetuné y lo voy a llevar a refrigeración. Yo prefiero dejarlos en refrigeración para que estén el menor tiempo posible aquí a temperatura ambiente y para tener más espacio para trabajar. Voy a empezar a preparar las mangas para decoración y esto es lo que te mencionaba acerca de los colorantes. Por ejemplo, yo voy agregando de a poquito colorante. Este es un color rosa neón, pero si le puse muy poquito, pues quedó así rosa pastel. Entonces ahora quiero intensificar el color de ese rosa y lo único que voy a hacer es agregarle más colorante. Cabe resaltar que estos son colorantes para alimentos, digo, por si es la primera vez que me estás viendo y no sabes o es la primera vez que vas a hacer pasteles, bueno, son especiales para alimentos. A mí este color así ya me gusta mucho cómo quedó y ahora lo voy a poner en una manga pastelera. Esta es una recomendación que yo te doy y es que uses adaptadores o coples y esto es para que no estés ensuciando tantas mangas. Te van a servir para estarle cambiando las boquillas. Son estos y vienen así con un tornillo, nada más le pones la boquilla que quieres y es muy fácil intercambiarla sin necesidad de estar vaciando la manga. Te recomiendo que te apoyes, bueno, si no tienes mucha experiencia rellenando así directamente la manga, te puedes apoyar con un vaso. Vas a torcer un poquito así tu manga pastelera, entonces la metes y ya nada más vas a ir rellenándola con la crema. Y así ya vas a tener tu manga armada muy fácil.
Y si no te acomodas con el vaso, es lo mismo, nada más la retuerces para que no se vaya a salir, haces una especie de cono y ahora sí empiezas a rellenar. Voy a empezar a hacer la primera decoración. Te va a gustar mucho porque esta decoración es muy fácil. Voy a usar la crema que acabo de pintar, color rosa un poco más intenso que el de la base, y también voy a usar un cortador pequeñito. Este solamente es como referencia para que me quede un poco más parejito. Ya está la silueta de los corazones y solamente los voy a tratar de alisar un poco. Y con la duya número 4 voy a ir remarcando el contorno en color blanco. Y mira qué fácil, ya tenemos el primer diseño. Lo voy a llevar a refrigerar mientras traigo el siguiente para hacer el segundo. Para este otro voy a repetir el diseño de los corazones que me gustó mucho, pero ahora usando este contraste de colores. Para hacer el contorno de los corazones estoy usando nuevamente la duya número 4. Listo, me lo voy a llevar a refrigerar para hacer el siguiente. En este pastelito voy a escribir un letrero con diferentes colores. Estoy usando boquillas del número 4 y no te preocupes si no sabes escribir. Todo es cuestión de práctica. Además, la idea con estos pastelitos es que se vean bonitos sin ser perfectos. Son perfectos imperfectos. Este pastelito va a llevar un letrero con un formato un poquito diferente y te sirve para que tú puedas personalizar cualquier texto que quieras. Mira, vas a empezar haciendo un cuadrado. Aquí voy a tratar de alisar un poquito. Si no tienes esta herramienta, recuerda que para estos alisados puedes usar un acetato, un cuadrito o una espátula como esta. Como la primera figura que hice no me quedó tan cuadrada, sino más bien rectangular, así me seguí con el resto. Ve alternando diferentes colores y vas a hacer un cuadrado por cada letra que necesites. Esto es así como la idea de esos cubitos que usan mucho en los jardines de niños, bueno, pues algo así. Y no te tienen que quedar perfectos, así que no te estreses. Con la boquilla número 1 voy a empezar a hacer las letras. Listo. Tú puedes escribirle la frase que tú quieras. De hecho, también puedes hacer los cuadritos en forma de banderines, como te mostré en el video de San Valentín. Voy a llevar este a refrigerar y sigo con el siguiente. Vamos a hacer esta otra decoración y hasta el momento todas las decoraciones que te he mostrado son muy sencillas porque hemos usado boquillas lisas, que son las básicas, las consigues muy fácilmente, pero te voy a mostrar cómo usando unas boquillas rizadas, o sea, solamente cambiándole aquí el cople, vas a cambiarle también el aspecto a tus pastelitos, van a tener este aspecto de los pastelitos coreanos. Esta duya tiene esta parte dentada y voy a usarla por este lado. Es la número 48 y voy a hacer este movimiento por todo el borde. Iba a empezar con el otro color, pero mejor en rosa. Voy a hacer un segundo borde con esta boquilla, es la número 32.
Y de nuevo voy a escribir con las duyas número 4, primero en color blanco y después voy remarcando las letras usando diferentes colores. Ya terminé todos los diseños y lo que estoy haciendo ahora es cambiarles el papel de la parte de abajo porque ya los voy a poner en los empaques y es algo que te recomiendo mucho porque como ya estuvimos trabajando así, a veces está sucio, manchado o está arrugado y queremos que tenga la mejor presentación. La forma en la que yo lo hago es que llevo a enfriar los pastelitos. Bueno, esta crema no endurece igual que la crema de mantequilla, pero igual se puede. Lo voy despegando con cuidado en la parte de abajo y voy a ponerle este otro. Este papel puede ser un papel de diseño o puede ser el mismo papel que se usa para hornear. Y aquí tienes dos opciones. Esta es si los estás haciendo para vender así en plan lunchbox cake, que es algo que te recomiendo muchísimo porque es una tendencia que ya tiene rato, que tiene mucha fuerza y está muy de moda, ahora en versión cuadrada. Y además es muy fácil encontrar este tipo de contenedores. A esta cajita se le conoce como plato hamburguesero o plato almeja y es así. Mide 10 centímetros en la base, por lo tanto cabe perfecto nuestro pastelito. Y hay de diferentes materiales. Aquí lo importante es que como lo hicimos más bajito, esta es la propuesta que te tenía hace un momento, que hay muchos estudiantes o muchas personas que a lo mejor no buscan un pastel tan caro, solamente quieren dar un regalo y a veces incluso los lunchbox cake, que son más grandes, se les puede llegar a ser un poquito caros. Por eso hoy quise mostrarte las dos opciones. El que tenía dos capas, que vas a ver que cabe perfecto, se ve igual de bonito, y este otro que es para poner en este tipo de platitos. O sea, si tú tienes pastelería o los tienes en refrigeración ya listos para entregar, puede ser que lo encuentres redondo o así cuadrado. Mira, si los pones en este tipo de cajitas, cabe perfecto, se puede abrir y cerrar sin que se embarre. A este pastelito decidí ponerle un borde usando la duya número 32. Y esta puede ser una opción un poco más económica para vender, pero también debes elegir decoraciones muy sencillas para que no tardes mucho decorando. Puedes hacer diseños fáciles para fechas especiales como el Día del Niño o el Día de las Madres. Así se ve en la base. Este es el otro que hicimos con 3 capas y este lo voy a poner en este contenedor para que veas cómo se ve, o puedes adaptar la decoración que no quede tan alta para que sí cierre y no te arriesgues a que se embarre. Escríbeme en los comentarios cuál fue tu favorito. La verdad es que esta tendencia se viene ahorita muy fuerte y creo que es mejor de cuando hacemos el bizcocho rectangular y lo vamos cortando con un aro, así se desperdicia mucho menos. Otra cosa que me encantó de estos pastelitos es poderte mostrar una crema que es un poquito más económica que la crema de mantequilla, para que no le bajes la calidad a tu cliente, o sea, no le ofrezcas un betún que no está bueno o algo que no está rico. Tal vez es un poquito menos de producto, la decoración es muy sencilla y por eso puedes ofrecer este producto un poco más económico. Recuerda que estas decoraciones puedes hacer cualquiera de estas o cualquier otra de las que te he mostrado en los pastelitos redondos, simplemente la aplicas en esta, pero ahorita de verdad se viene muy fuerte estos pasteles cuadrados. Hace unos cuantos videos te compartí unos pastelitos con una decoración un poquito más elaborada, que tal vez están un poquito más caros, pero así ya tienes diferentes opciones para darles a todos los tipos de clientes que tengas. Puedes hacer diferentes combinaciones de cremas, de rellenos, de bizcocho. A mí esta receta del bizcocho de vainilla me gusta mucho porque de verdad es lo que te mencionaba hace un momento, combina perfecto con diferentes tipos de rellenos. Si nunca has probado alguna receta, por ejemplo, de una crema nueva, lo que te recomiendo, este es un tip, puedes empezar haciendo la mitad de la receta para que hagas pruebas, para que tú la conozcas la receta y que cuando ofrezcas tu producto te sientas muy segura de estarlo vendiendo, o sea, sepas ya perfectamente, sabes a qué sabes las combinaciones y de esa forma también te vas a sentir muy segura al cobrar. Entonces, si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres, aquí tengo un video, te lo voy a dejar aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. Y en ese video más o menos te voy guiando, te voy dando algunos puntos que a veces no tomamos en cuenta al momento de ponerle precio a nuestro trabajo. Entonces la intención es que tú hagas tus cálculos porque tú sabes qué es lo que le estás ofreciendo a tus clientes. Y es que lo más importante, o sea, más que sepas hacer un pastel perfecto o un postre delicioso, lo más importante es que sepas cómo cobrarlo. Entonces,
Ya que sepas cómo cobrarlo, ya que tengas tus pasteles, pues hazles una buena foto porque eso te va a ayudar también a vender más. Y de hecho también tengo un video donde te doy algunos tips para que hagas fotos a tus postres y a tus pasteles desde tu casa, bien fácil con tu teléfono. Ese video también te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y si les haces una foto bonita, pues envíamela porque a mí me gusta compartirles. Por aquí les pongo algunas fotos que me envían. Me da mucho gusto que muchas personas ya emprendieron sus negocios con los videos. De verdad me da muchísima alegría saber que hacen los postres para su familia o para regalar. Y aquí se las comparto. Y si quieres mandarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales, aquí te las pongo, me encuentras como Nivel Delicia. Y antes de irme quiero darle las gracias a todos los miembros de mi canal porque me ayudan muchísimo para que yo pueda hacer este tipo de contenido, para que yo pueda hacerles clases gratuitas. De verdad ustedes no saben todo lo que me ayudan. Aquí les voy poniendo todos sus nombres y si por el momento no te puedes hacer miembro, también me ayudas mucho cada vez que compartes el video, cuando le das like o comentas. Y de hecho te voy a dejar aquí otra sugerencia de otro video que estoy segura que te va a encantar. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.